Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente dándole gracias al Señor por estos momentos. Vamos a continuar con los estudios, aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado para poder entregar la palabra del Señor, que nos hace tanto bien a nuestras vidas, que nos enseña, que nos alimenta, que, que nos ayuda para poder también ser motivo de bendición para los demás. Porque cuando aprendemos también podemos enseñar, guiar a otros. Así que es maravilloso poder eh, conocer su palabra. El siguiente estudio se llama Los primeros problemas del creyente. Ya les dije en los otros antiguos estudios anteriormente de que nuestra vida como cristianos no es solamente recibir la bendición del Señor, también tenemos deberes. Pero también ahora se declara una lucha en nuestras vidas. Recuerde que ahora estamos con el Señor, ahora somos hijos de Dios. Ahora hay uno que está muy enojado porque lo hemos cambiado de bando, como dice una hermana en mi iglesia. Entonces hoy día somos de Cristo. Por lo tanto, este personaje va a tratar por todos los medios de hacernos la vida a cuadritos, hacernos la vida imposible. Por lo tanto, Dios siempre nos enseña, nos advierte, ¿no? Anteriormente vimos que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y yo puedo decirle, ¿por qué Dios nos enseñó eso? Bueno, por lo que vamos a ver en este día. Porque vienen al creyente, al cristiano, muchas problemas, muchas dificultades. Entonces necesitamos estar firmes. Ya anteriormente vimos que necesitamos saber su palabra para poder defendernos, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo porque Él peleará por nosotros, Él hablará por nosotros y para poder enfrentar estos momentos que pasamos todos los cristianos, porque este es un proceso. Si bien es cierto que el arrepentimiento es instantáneo, ya lo dije al principio, eso se produce instantáneamente, el arrepentimiento, pero el convertimiento es un proceso. El convertimiento es un proceso que va día a día. Tenemos que llegar a convertirnos un hijo de luz. Tenemos que llegar a convertirnos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Tenemos que llegar a convertirnos en hombres santos. Bendito sea el Señor. En hombres y mujeres libres. En hombres y mujeres limpios, de corazón, humilde, sencillo, con el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, para llegar a ese nivel, bueno, tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que pasar por las manos del alfarero. Nosotros somos barro. Nosotros sin Cristo éramos como ese oro que está en las minas, lleno de adherido de otros metales y suciedades y todas esas cosas. Y para poder, ¿no es cierto?, sacar ese oro tiene que ser refinado, tiene que ir a donde está el fuego y quizás sea una piedra grande y con tantas cosas, perezas y tantas cosas, pero después que queda en algo tan precioso, pero pasa primero por un proceso terrible, tremendo, y hasta que llega, ¿no es cierto?, a las manos del platero, del que trabaja ese oro, y cuando el platero se puede reflejar en el oro, entonces él sabe que ese está listo para el comercio. Pero cuando él se puede reflejar
en ese oro. Pero ante ese oro, antes de ser extraído de las minas, antes de haber sacado todo lo que venía adherido a él, tuvo que pasar un proceso. Pasar por el fuego, ser templado. Entonces nosotros como hijos de Dios, recordemos que Dios está haciendo ahora, nos perdonó, pero ahora tiene que empezar a hacer un cambio. Y ya vimos, ¿no es cierto?, los primeros pasos de lo que tenemos que hacer. Y vemos entonces que hay uno que nos va a hacer la guerra. Porque en este proceso del convertimiento vamos a ir viendo si realmente estamos poniendo por obra su palabra, si realmente queremos crecer, si realmente queremos llegar a la estatura de un hijo de Dios, ¿no es cierto? La estatura, al llamado que Dios nos hace, la estatura de Cristo, ¿no? A ser como Él es, no como fue, porque Él existe, Él está ahí intercediendo al lado del Padre por nosotros. Entonces, el cristiano empieza a tener lucha, claro, es lindo el Evangelio, nosotros llegamos al Evangelio, todo es lindo, todo hermoso, Dios me perdonó, hoy soy libre, tengo gozo, tengo paz, Dios lo ha hecho nueva criatura, pero luego viene eso de las pruebas, que a nadie le gustan las pruebas. Cuando siempre yo converso con mis hijos, o con los nietos, o cuando converso con mis hermanos, digo yo les converso y les hablo de que si no pasamos por la prueba, no pasamos de curso. Las pruebas son las que no evalúan para poder pasar de curso, pasar a otro nivel. Y si no, nos vamos a quedar ahí pegados. Entonces, por eso es que hay muchos cristianos que en medio de toda este proceso, muchas veces se quedan en el camino. Porque como el Señor nos enseña, que a través de la oración y a través de la palabra vamos a poder superar todo lo que viene más adelante. Leer la palabra y orar al Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Entonces, lo primero que se van a presentar en nuestras vidas son los problemas que no queremos. Nosotros nos gustan solamente las bendiciones, pero vienen los problemas, vienen las pruebas. El Señor dijo en su palabra, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el Evangelio hay que llevar la cruz, hay que pasar sufrimiento, hay que sufrir por la causa de Cristo, tenemos que vivir muchas cosas, tenemos que cambiar toda nuestra manera de ser, llegar. Pues tenemos que mirar la vida de Cristo, cómo fue Cristo humilde. Él fue sencillo, Él amó, Él perdonó. Jesús anduvo haciendo el bien, Él no miró por Él mismo, Él era hombre como todo. Pero él se negó a sí mismo, se negó a tener una vida con hijos, quizás tener una esposa, quizás disfrutar de la vida, pero él cumplió el plan del Señor a cabal. Él vino a este mundo y pudo hacer la voluntad de Dios. Él dijo: yo no hablo nada por mi propia cuenta, ni hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que me dice el Padre que haga, eso hago y eso digo. Por eso que la vida de Jesús era una vida de oración. Y por eso que Él pudo vencer. Entonces, es importante recalcar nuevamente que los primeros, ¿no es cierto?, los primeros, el caminar del cristiano hacia la madurez, para ir en viento en popa, como podemos decir, tenemos que poner todo esto, el manual de la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. Entonces, los primeros problemas del creyente, las dudas. Todo nuevo creyente está expuesto a dudas. Algunos debido a falta de conocimiento, ya sea bíblico o espiritual. Las dudas siempre están en nuestras vidas. Lo primero que decimos, y aún muchas veces caminando por muchos años, viene ese espíritu de duda en nuestras vidas. Y decimos: ¿me habrá perdonado el Señor?
¿Seré hija del Señor? ¿Existirá el cielo? Nos hacemos un montón de preguntas, porque vienen dudas. ¿Será cierto que hay un cielo, que hay un infierno? ¿Será cierto? ¿Será verdad este camino? Y nos hacemos un montón de preguntas. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener la palabra de Dios a mano. Bendito sea el Señor, porque dice que la palabra de Dios nos da respuesta a toda duda que nace en el nuevo convertido. Ya lo leíamos, que lámpara en nuestros pies, ¿no es cierto?, es a nuestros pies o a sus pies, a mis pies, la palabra del Señor, y lumbrera nuestro camino. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, las promesas de Dios, decimos, sí, el Señor está conmigo. Él me dice en su palabra que no me dejaría, que si yo he creído, yo soy hija de Dios. Y ahí nos tenemos que afirmar, porque ¿quién va a venir a sembrar duda? ¿Quién cree usted? Su enemigo, el diablo, mi enemigo, el diablo, que va a venir a decir que soy ahora hija de Dios. ¿Cómo voy a ser hija de Dios? Mira lo que hacía, y mira cómo era, y mira lo que hiciste ayer. Y nos empieza el diablo a chantajear. Pero nosotros debemos desechar toda duda. Como siempre nuestro obispo dice, no ponerle oído a las malas informaciones del enemigo, porque el enemigo nos viene a poner esa mala información. No, si Dios no te ha perdonado. Entonces empezamos a tener dudas y debemos echarla fuera. En el nombre de Jesús hay que echarla fuera. Usted créale a Dios. Si usted le cree más al diablo que a Dios, está haciendo a un Dios pequeño. Bendito sea el Señor. Tenemos que creerle a Dios, porque el diablo es mentiroso. Y dice que es padre de mentira. Desde un principio él fue mentiroso. Entonces él siempre va a traer mentira a nuestras vidas. Satanás tratará de hacerle dudar acerca de su nuevo nacimiento y aún del carácter. Pero nosotros tenemos que resistir al diablo con la fe en la palabra. Con la palabra que es la espada del Espíritu, como ya le he dicho. A través de la palabra de Dios, Dios nos enseña que la palabra de Dios es nuestra espada. Ahí tenemos que pelear como buenos soldados de Jesucristo y cortarle ahí la cabeza al diablo si es posible con nuestra fe en la palabra de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo, ¿qué es lo que hará? Huirá de vosotros. Lo primero que también la enseñanza que nos habla el Señor, someteos. Y ponerlo bajo la cobertura del Señor, ponerlo debajo de la palabra de Dios, humillación a Dios, sujetarnos a Dios, hacerle caso a Dios, obedecerle a Dios. Entonces nosotros vamos a tener la victoria asegurada, porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, el diablo tiene que huir, tiene que irse. Ya no puedo con esto, ya no puedo hacerle la guerra a este hombre ni a esta mujer, porque ya sabe que ha perdido. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y creerle a Dios. Las tentaciones, vienen las tentaciones. Volver al mundo. Dice la palabra de Dios, velar y orar para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así es. Si nosotros tenemos muchas ganas de hacer cosas, muchas veces tenemos ganas de orar, sí, voy a ir a la iglesia, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a orar, mañana voy a llorar, mañana voy a empezar a hacer una cadena de oración, y tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero el espíritu ahí está dispuesto, porque quiere recibir del Señor, pero la carne, ¿qué es lo que hace? Le da sueño, le da hambre, tiene que hacer, se acuerda que tiene que esto, cuando va a orar se acuerda de esto otro, y quiero llamar a los amigos, y quiero llamar por teléfono, y es el trabajo del enemigo, es el trabajo del diablo. Eso es lo que está haciendo en este proceso, al caminar del cristiano que está dando sus primeros pasos, o que lleva mucho tiempo y no ha entendido esto. Siempre Satanás está ahí
para hacer que nosotros no avancemos. Por eso que tenemos que tener el Espíritu Santo para discernir y saber y tomar decisiones y poder nosotros decirle no al diablo y decirle sí a Cristo. Entonces dice que las tentaciones, ¿no es cierto?, son parte de nuestra lucha espiritual. Vamos a tenerlas siempre. Siempre vamos a tener esa lucha. Satanás nunca va a querer soltarnos, nunca va a querer perdernos. Entonces, por eso es tan importante que podamos limpiar nuestro corazón. Me gusta mucho la palabra de Dios cuando habla, cuando dice que Jesús ve al diablo que viene hacia él y dice, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Porque Satanás apela a lo que hay en nuestras vidas. Y a veces se toma de lo que todavía nosotros no hemos sacado de nuestro corazón para hacernos caer en tentación. ¿Cómo se lo explico? Cuando a alguien le gusta mentir, siempre va a tener oportunidad para mentir. Porque Satanás sabe que nos gusta mentir. Entonces, él va a tomarse de ahí. Entonces, para hacernos caer en esa tentación. Pero si nosotros echamos fuera eso, si nosotros tenemos limpio nuestro corazón, él no va a poder tocar ni una fibra de nuestro corazón, de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante cada día irnos limpiando. Dice la palabra de Dios, dice que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Jesús se lo dijo a sus discípulos, velar y orar. Y le dijo a sus discípulos cuando él estaba en el Getsemaní y fue a orar. Y llevó a sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacob, que eran los discípulos de su círculo íntimo, a los cuales él podía conversar todas sus penas, sus alegrías. Y estaba con ellos. Dice que fueron al Getsemaní a orar. Jesús ya estaba a punto de entregar ya su ministerio aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que cuando volvió, por tercera vez, lo volvió y aún estaba durmiendo. Dijo, no han podido orar una hora siquiera conmigo. Entonces, eso es lo que mínimo que nos pide Dios, una hora. Dios nos da 24 horas, una horita. 5 minutos en la mañana, 10 minutos después, media horita. Pero oremos al Señor porque es la única manera que podamos vencer. Cristo venció porque fue un hombre de oración. Entonces, todos los cristianos sufren tentaciones. Aquí hasta los abuelitos, los viejitos, los niños, todo, porque el diablo no respeta jerarquía, estatus social, económico, espiritual, jerarquía. No, él siempre le va a hacer guerra al ser humano. Cristo mismo estuvo enfrentado a la tentación durante su vida. Lo vemos cuando estuvo ahí en el desierto y Satanás, muy atrevido, le ofreció los reinos. Le dijo, si me adorases, te daré este reino. Pero cuando viendo que él estaba en ayuno 40 días y que no había comido nada, Satanás vino y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, si tú eres hijo de Dios. Entonces Satanás siempre nos acecha, siempre nos confronta, siempre está ahí llamándonos. Pero nosotros tenemos que conocer la artimaña del diablo. La palabra de Dios dice que Satanás se viste de ángel de luz y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Cristo mismo dice, dice en Hebreo 2:18, dice, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Cristo tenemos el socorro. Si hemos caído, Dios nos levanta. Dios tiene poder porque muchas veces cuando el hombre a veces cae y ya no, el diablo dice, no, que Dios no te perdona si ya caíste, ya le fallaste, ya hiciste esto, hiciste este otro. Dios dice que en su palabra que Él dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él está dispuesto. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos en Cristo un socorro, una ayuda. Así que usted no escuche
cuando el diablo venga a poner duda, venga a poner incertidumbre en su vida, cuando él empiece a poner incredulidad, porque el diablo ese es su trabajo. Dice que el diablo se encargará de presentarnos diversas tentaciones para hacernos caer. Por ejemplo, volver atrás. ¿Qué estáis haciendo en el Evangelio? Que eso es para los viejos, que eso es para los malos, que está mejor la vida en el mundo. Vamos a tener muchas voces que nos van a hablar a nuestro oído. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Dice que también, ¿no es cierto?, hacernos cometer diversos pecados. Pero ya, ¿no es cierto?, el Señor nos habla de su palabra que Él es poderoso para socorrer. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Por cierto que no hay que jugar con el Evangelio. Muchas veces el hombre, el cristiano, el creyente, sin darse cuenta, cae en error. A veces le cuesta vencer, le cuesta vencer, lucha, por más que luche, le cuesta, pero Dios lo ve, Dios está viendo. Y a ese hombre, a esa mujer que está luchando por ser mejor, y aunque se caiga y se vuelva a caer, Dios lo va a levantar hasta que salga adelante, hasta que salga arriba, hasta que sea perfeccionado su camino. No así con el que dice, bueno, total, Dios me perdona, total, Dios es amor y total, yo sé que después voy a la iglesia o no sé, y Dios me perdona. Cuidado, se lo digo en el nombre de Jesús. Tenga cuidado, porque con el Dios no se juega. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así que Dios nos ayude. Dios es bueno. También el diablo no tentará a negar nuestra fe cuando las cosas no resultan, cuando nos pasan cosas difíciles, cuando se nos muere un ser querido, cuando alguien que está enfermo no es sanado y Dios se lo lleva. Yo cuando a mi esposo Dios se lo llevó, yo siempre pensé que eso era una prueba que nosotros estábamos viviendo. Yo siempre confié en Dios. Confié. Cuando mi esposo, el Señor, se lo llevó, yo le reclamé a Dios, alterqué contra Dios. Y yo dije, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué? Si yo creía que Dios lo iba a hacer. Pero después entendí que lo que hace Dios es bueno. Entendí que no me puedo ir contra Él. Que Él siempre hace lo mejor. Aunque nos duela, siempre hace lo mejor. En una oportunidad leía de un niño que no entendía. Un niño que no entendía cuando lo lleva al médico y el niño lo tienen que inyectar. Y el niño se empieza a mover para todos lados y dice, papá, ayúdame. Y el doctor le dice, por favor, ayúdeme a sujetar al niño. Y el niño ve con espanto que su padre estaba como en favor, en contra de él, en favor del médico, ayudándolo, sujetándolo para que le hicieran daño. Él no entendía que realmente lo que el papá estaba haciendo era lo mejor para él. A veces nos pasa así, a veces nos sucede así, no entendemos. Y pensamos que Dios es malo y no es así. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Dios jamás permitirá que seamos tentados ni que suframos más de lo que podemos sufrir. Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí, dice en 1 Corintios, dice, fiel es Dios, fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. Dios siempre no nos va a echar más carga de la que podemos llevar. Él sabe la capacidad que tenemos. Ay, que yo no puedo con esta prueba, que es muy difícil, porque Dios me la dio a mí. Porque usted puede, porque el premio es más grande, porque usted tiene fuerza, porque Dios no le va a dar una carga a un niño.
Dios sabe su potencial y sabe hasta dónde usted ha crecido. Por lo tanto, la prueba que le ha dado es porque usted la va a poder pasar, porque yo la voy a poder pasar. Las pruebas y el sufrimiento. Eso siempre lo vamos a tener con nosotros. Las pruebas y el sufrimiento. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente porque pagaron precio. Si bien es cierto que Dios nos perdonó, que Dios no pagó nuestra deuda, pero nosotros también tenemos que pagar un precio. También tenemos que vivir la vida que vivió Cristo. Dice la palabra de Dios, el sufrimiento y las pruebas son parte normal de la vida del cristiano. El apóstol Pedro dice que no tenemos que sorprendernos, ¿no es cierto? No tenemos que sorprendernos cuando tengamos pruebas. Al contrario, darle gracias a Dios porque estamos bien con el Señor. ¿Por qué tiene que probarnos? Mi esposo siempre decía, el pastor Rafael, no se preocupe cuando tenga pruebas, preocúpese cuando no las tenga, porque el diablo a veces nos mantiene todo bien, como una taza de leche. Claro, porque cuando nosotros no los movemos, cuando nosotros no estamos haciendo nada, el diablo dice, ¿para qué la voy a molestar? ¿Para qué le voy a hacer guerra? ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo con ella si ya está perdida? O está perdido. Siempre siempre leo mucho, a mí me gusta leer mucho, entonces siempre aprendo cosas hermosas que a mí me ayudan. Dice que cuando cuando el perro ladra o cuando el perro se mueve, cuando usted se mueve, usted puede estar al lado de un perro muy bravo, pero mientras usted esté quieto al lado de ese perro, no mueva ni un pie, él no va a mover ni una oreja. Pero cuando usted se empieza a dar un paso y el perro, como que el tiro quiere tomarle el tarascón, eso pasa. Entonces cuando sea aprobado y le pasen pruebas y aflicciones, diga gracias Señor, tú me estás probando, tú me estás perfeccionando, tú me estás puliendo, tú me estás, ¿no es cierto?, preparando para tu venida. Bendito sea el Señor, porque en la prueba ahí viene también la fe. Dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia, ¿no es cierto?, esperanza, fe. Entonces, son buenas las pruebas, porque una que nos traen premio y la otra que nos hacen pasar de nivel porque vamos creciendo. Y como dice la palabra de Dios, nosotros, el Evangelio es una vocación. Entre más la practicamos, más vamos a llegar a ser buenos profesionales. Ojalá seamos de esos profesionales, un magíster en el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo. No nos quedemos con el cuarto medio, sino que sigamos avanzando. No tengo nada con los que tienen cuarto medio, gloria a Dios, porque pudieron estudiar. Comparado, ¿no es cierto?, a nosotros que antiguamente no llegamos hasta tercero, ¿no? Pero lo digo porque estamos llamados a crecer, a avanzar. Dice la palabra de Dios que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendito sea el Señor. Esto dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Las pruebas no son eternas. También hay bendiciones, también hay un periodo de bendición. Hay un corito que dice, batalla no es batalla, sino viene la lucha o la guerra. Porque después de la batalla viene la bendición. Algunos pierden amigos por entregarse a Dios, otros sufren persecución de su familia, calumnia, difamación y aún la muerte, como ocurre en más de algún país del mundo. Muchos países, muchos pastores, muchos cristianos han tenido que entregar su vida por amor a Cristo. Entonces, es muy importante saber que el sufrimiento, pruebas y tribulaciones no son experiencias casuales y sin sentido en la vida cristiana. No, de ninguna manera. No es de ninguna manera son porque Dios quiere hacernos sufrir, son porque... No, dice que las pruebas tienen propósitos espirituales. Dios nos ayude en esta hora, Dios nos bendiga.
a través del sufrimiento y prueba nuestra fe crece. Para eso son las pruebas. La fe crece, se perfecciona, se purifica. ¿No? Crece nuestra fe, nos vamos perfeccionando, nos vamos purificando. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hombres como Pablo y los otros apóstoles sufrieron durante su vida cristiana. Sin embargo, ellos fueron triunfantes sobre el dolor. El dolor acabará, no será eterno, y será Dios quien enjugará nuestras lágrimas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? De usted, de mí, los que hemos llorado, los que hemos sufrido, los que hemos pasado muchas veces calumnia, muchas veces hambre, muchas veces desprecio, muchas veces enfermedades. El Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Esas lágrimas no cayeron al vacío. Dice que viene un ángel en una redoma y las toma y las tiene allá guardaditas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto va a pasar. Todo esto va a quedar atrás el día que estemos delante de la presencia del Señor. ¿Qué otra cosa viene a los primeros creyentes? El desaliento. El desaliento. No querer ya seguir adelante, no querer orar, no querer buscar. El abatimiento, tristeza son experiencias que todos los cristianos tienen aún lo más espiritual. A todos nos pasa. David, ¿cierto? Jeremías dijo, ya no predicaré más en tu nombre. Elías, escondido en una cueva después de haber tenido una tremenda victoria. Y así muchos hombres. Pablo dice que estuvo preso solo. Todos lo abandonaron. Pero es un momento. Es parte del convertimiento, es parte del proceso. ¿Para qué? Para poder entender a otros. Para no ser indolente cuando a otros les toca pasar pruebas y nosotros, como ya lo hemos vivido, tenemos experiencia, podemos poder aconsejarlo, poder sobrellevar a aquellos hermanos que vienen detrás de nosotros y poder decirle, ánimo hermano, Dios está con usted, Dios le ama, yo también lo pasé, el Señor me ayudó y creo que a usted le va a ayudar. Entonces, viene el desaliento, las tragedias, privaciones, enfermedades, ¿cierto? Y eso nos conduce al desaliento porque a nadie le gusta pasar problemas, dificultades. Sin embargo, eso nos desalienta porque viene lo que decía al principio, la duda, ¿cierto? Viene el abatimiento, viene la desesperación, viene la confusión. El salmista decía que él se daba vuelta para uno, para otro lado, preocupado del problema, preocupado, y no podía dormir, pero de un momento a otro como que se da cuenta, dice, ¿y qué me pasa? Enfermedad mía esta. ¿Cómo no me acuerdo de las maravillas de Dios? Si Dios me respondió a esta petición, me respondió antes, hizo maravillas conmigo, porque estoy así. Entonces sí pasamos momentos, pero para que nos acordemos. Si Dios lo hizo una vez, lo hará siempre. Si Dios me respondió una petición el año pasado, ayer, no sé, me la va a responder ahora, me la va a responder siempre. Pero viene desaliento, entonces antes tenemos que acordarnos de la maravilla del Señor. Los ataques del diablo, la oposición de los parientes muchas veces, los parientes que no hacen guerra, los parientes que incrédulos, cuando alguien tiene que caminar solo en la iglesia, donde todos a lo mejor hacen burla, donde todos están ahí al acecho, quizá encontrando que son fanáticos y ridículos y fome, pero el diablo usa usa todas esas cosas para hacer que el hombre se desaliente y quizás en un momento diga, ya no sigo más con el Señor. Entonces, pero ahí donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que echar mano a la palabra del Señor, porque esto va a venir. Dice, la falta de apoyo de los otros hermanos.
traen desánimo al corazón del nuevo creyente. Muchas cosas, ¿no es cierto? También muchas veces, ¿cierto? El no encontrar apoyo en nuestros mismos hermanos nos desalienta. Ver muchas veces la indiferencia, ver muchas veces el poco interés. Pero ayúdenos al Señor, por eso Dios nos está enseñando. Dice la palabra de Dios, cuente a Dios su desaliento, cuénteselo, Él debe ser el primero en saberlo. El salmista, ¿no es cierto? Dice en el capítulo 34, del versículo 6, 3 al 6, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿A quién clamó él? A Jehová. ¿Quién lo libró? El Señor. ¿Y de qué lo libró? De todas las angustias. Y lo último, la desilusión. La desilusión suele ser un problema común entre los nuevos cristianos, nuevos creyentes. La desilusión comienza cuando el nuevo creyente no ve consecuencias de vida en los cristianos más antiguos. No ve falta de amor, ve falta de unidad, ve falta de santidad, ve falta de temor de Dios. Y eso es lo terrible. Por eso Dios a nosotros, ¿no es cierto? Dios con estos estudios nos enseña el cuidado, el peligro que corremos cuando nosotros no somos transparentes, cuando nosotros los que llevamos más años en la iglesia no somos genuinos, no somos verdaderos, que podemos desilusionar. Y es el cuidado. Usted que quizás no sea la primera vez escucha este estudio, eso tiene que tenerlo muy presente. Cuidar su conducta, cuidar su andar, su hablar, su actitud, sus hechos. Que el mundo vea que ha cambiado, que el mundo vea que es diferente. Entonces, porque en la iglesia lo que más ella hacia afuera, digamos, o aleja a la gente son nuestras actitudes. El no ser transparente, el no ser verdadero, decir una cosa y hacer otra. Aunque desearíamos evitarlo, al interior de la iglesia surgen malos ejemplos, pero lo importante es imitar lo bueno, ver lo positivo y seguirlo edificando. El Señor nos manda a mirarlo a Él. No hay iglesia perfecta. Alguien dijo, ando buscando la iglesia perfecta, y el pastor le dice, este no entonces es su lugar, porque iglesias perfectas no hay en ninguna parte. Son santos, entre comillas, somos santos imperfectos, que todos estamos luchando por ser mejores. Por lo tanto, como nuevo creyente debe entenderlo, debe entender. Y no alejarse, y no defraudarse, y no tomar el ejemplo. Por eso es lo más importante. Si Dios está mostrando esas malas actitudes y usted no ve que no está bien, es porque Dios le está enseñando a usted a través del Espíritu Santo que usted eso no lo debe hacer. Yo así lo aprendí una vez estando muy joven. Dios me habló y me dijo, vas a ver muchas cosas, pero no te vas a defraudar, no te vas a escandalizar. He visto tantas cosas y a mí no es por nada, pero a veces mi hijo Dani me dice, te voy a contar algo, o te voy a decir algo, o no sé, o alguien me cuenta algo, o un hermano, una hermana, me dice, te voy a contar un problema. De verdad no me escandalizo, no me asombra, porque me da pena y eso me ayuda para orar, me ayuda a orar, a clamar, porque sé que pasa eso, sé que puede suceder y sé que a muchos les cuesta. Entiendo eso, que a muchos les cuesta. Así que Dios nos bendiga. Dice, busque la comunión y compañía de los cristianos fieles. Si usted es un nuevo creyente, siempre acérquese, arrímese al árbol viejo, como dice un dicho. Converse con personas que la edifiquen. Converse con personas que le den una palabra de sabiduría, un consejo sabio. Que sean
sincero. Me gusta mucho esa palabra del Señor que dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y voy a tomar un poquito de agua. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor a Jehová se apartan del mal los hombres. Nosotros tenemos que tener misericordia. A veces me cuesta y lo medito muchas veces, misericordia, porque me acuerdo también que Dios a mí me ha perdonado y que me ha soportado. Pero también la palabra de Dios me dice que tengo que ser verdadera, que también tengo que hablar la verdad. Y eso tenemos que hacer. Entonces, Dios nos ayude en esta hora porque tenemos, ¿no es cierto?, que ser sincero y verdadero. Busque la comunión y compañía de los cristianos fieles, de los que son fieles. Imite a los fieles, imite a los que sirven al Señor, imite a la gente que hace bien, lo positivo. Imitar lo bueno, como dice la palabra de Dios. No dé lugar a la disolución, sentimiento de fracaso, sino afírmese en la fe y siga adelante. Tenga plena confianza en Cristo. El fundamento de su fe y su nueva vida nunca fallará, porque está puesta la confianza en la roca. Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oíste y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién está hablando estas palabras? El apóstol Pablo. Lo que en mí viste, lo que de mí aprendiste, bendito sea el Señor. Él tenía la libertad para poder decir, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A eso tenemos que llegar, que la gente quiera imitarnos, que quiera ser como nosotros, que nosotros podamos ser un referente para ellos, una luz. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga en esta hora. Gracias al Señor por haber podido entregar este estudio. Que el Señor les bendiga mucho. Les quiero mucho. Dios les guarde, les bendiga, les fortalezca y nos ayude un día a llegar a la meta. Poder decir un día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ahora me espera la corona. Y no solamente a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos los que, cierto, aman a Dios y obedecen al Señor y le siguen. Dios les bendiga. Gracias al Señor. Amén.